Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Vimos la primera parte de la parte 5 de mi canal de YouTube y está relacionado con Deuteronomio capítulo 32 y verso 8. Y lo hemos estado viendo en varias versiones de la Biblia, tanto en inglés como en español, los manuscritos del Mar Muerto, y hemos comprobado de que ese es el origen de los principados, que también ya comprobé conforme al hebreo que son los Bnei Ha-Elohim. Ahora, ¿por qué es importante eso para nosotros? Por así decirlo, las posiciones que abandonaron los ángeles caídos de la caída 2 de los tiempos de Enoc y Noé se quedaron vacías y ahora hay vacantes para aquellos que apliquen y califiquen. Pero no solo eso, hermano, también los principados que están funcionando hoy y que estamos viendo que fueron asignados principados sobre las naciones van a perder su puesto y serán despedidos de su cargo. Y esos espacios, esas vacantes, según la profunda sabiduría de Dios, Él tiene planes de llenarlos con personas tan débiles como usted y como yo. Gente mortales, humanos, débiles, raquíticos, fallones, hermano. ¿Cuántas veces hemos fallado? Pero en su sabiduría, Él tiene planes para escoger a algunos de nosotros, para ocupar esos lugares y alzarnos como Bnei Ha-Elohim y llegar a ser como Jesús hasta la altura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. Habrá descripciones de trabajo para todos aquellos que lleguen a ser de alguna manera ascendidos en diferentes puestos, tanto en la tierra como en los lugares celestiales. Así que esas descripciones de trabajo podrán ahora trascender dimensiones, yendo y viniendo. Eso va a ser maravilloso, hermano. Entra la esfera terrestre y la esfera celestial y aún más allá. Algo desconocido para nosotros, debido a que de ahí en adelante estas personas tendrán cuerpos glorificados. Así que es importante que nosotros consideremos esas cosas en cuanto a los Bnei Ha-Elohim. Pero hay más, hermano. En estas traducciones de Deuteronomio capítulo 32 y verso 8, hay otras expresiones que se usan en las traducciones de ese versículo. Por ejemplo, en inglés, en la edición de la versión americana revisada, dice que las naciones fueron divididas conforme al número de la asamblea celestial. Oiga usted, qué interesante. Dios dividió las naciones en la Torre de Babel conforme al número de la asamblea celestial, dice esa versión, y también en la New English Translation, la traducción nueva del inglés, dice que Él se basó en el número de los ángeles en su corte celestial. Pero ya vimos que estos no son angelitos como nosotros, el concepto genérico que nosotros tenemos de un ángel, sino que eran más que ángeles. También vemos que en la New Living Translation, la traducción nueva viviente, dice de que la división de las naciones se hizo conforme al número de su corte celestial. En español, la nueva traducción viviente dice que la división de las naciones se hizo según el número de su corte celestial. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos acerca de eso, de la corte celestial, hermano. También, dentro de estas traducciones que vemos de Deuteronomio 32:8, revisamos la porción de el libro de Deuteronomio que fue encontrada en la cueva 4 de Qumran en Israel. Y en la Biblia que se llama Common English Bible, la Biblia en inglés común,
dice que Él hizo las divisiones o las fronteras de las naciones basado en el número de los dioses, con D minúscula, basado en el número de los dioses, es lo que le digo. Estos eran Benei Elohim, estos eran hijos dioses, como veremos otros versículos en este momento. También vemos que en la nueva revisión estándar de la edición católica especifica que la división de las naciones se hizo conforme al número de los dioses. También la versión de la edición revisada estándar anglicana traduce y dice que la división de las naciones se hizo conforme al número de los dioses con D minúscula. También la nueva versión estándar revisada dice en inglés de que la división de las naciones en la Torre de Babel se hizo conforme al número de los dioses. Ahora, en español, en el Salmo 82, encontramos nosotros un versículo muy revelador. En realidad el Salmo 82 en su totalidad es muy revelador en muchos aspectos, pero viéndolo así superficialmente, voy a leer en el Salmo 82:1, que ya lo hemos visto en otros videos, pero debo mencionarlo porque está relacionado con lo que estoy hablando ahorita. Dice Salmo 82:1, Dios está en la reunión, oiga bien hermano, Dios está en la reunión de los dioses con D minúscula. En medio de los dioses juzga. Y ya hemos hablado acerca de esto, que no se está refiriendo a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como algunos piensan, porque en el verso 2 dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, el Dios de dioses está reprendiendo a los otros dioses y los está regañando. Entonces no me va a decir usted de que Él está regañando a Jesús y al Espíritu Santo porque ellos están juzgando injustamente y están aceptando a las personas de los impíos. Eso no hace ningún sentido, hermano, definitivamente. Y entonces, también en este mismo salmo vemos en el verso 6, Dios está diciendo, escuche esto, hermano, este es un punto muy importante. Dios mismo está hablando y dice Dios: yo dije, vosotros sois dioses con D minúscula, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Un momentito. Dios mismo, en este versículo 6, está uniendo el concepto de dioses con hijos. Y en este caso, en el hebreo, se usa también Benei, pero no para aplicarse como Benei Elohim, sino Benei el Elyon, los hijos del Altísimo. Y mire en el verso 7, se nota que estos no son jueces, ni son personas de renombre o ancianos de Israel, como algunos dicen. No puede ser, porque en el verso 7 dice específicamente, que Dios dice: pero como hombres moriréis. O sea que si dice que morirán como los hombres, que no son hombres. Y eso está bastante claro en ese verso. Estos hijos del Altísimo son dioses, pero a la vez son hijos. Y sigue diciendo en el verso 7. Voy a leer todo el verso 7 otra vez. Pero como hombres moriréis, o sea que no son hombres. Y como cualquiera de los príncipes que caeréis. Los príncipes caídos de la Torre de Babel, los príncipes caídos en los tiempos de Noé y de Enoc. Ellos son príncipes caídos, como cualquiera de los príncipes caeréis. Así que, basados en eso, podemos decir con una buena base bíblica que esos hijos dioses estaban siendo asignados como dioses de las naciones. Eso hace mucho sentido, porque precisamente el juicio contra las naciones fue porque rechazaron al Altísimo Creador como Dios.
la gente estaba rechazando a Dios como creador, se estaban erigiendo a sí mismos. Es como si Dios dijera, bueno, con que no me quieren a mí como Dios, ok, entonces aquí tengo un puño de hijos que están desesperados por ser dioses, que tienen en su corazón un deseo perverso de ser como Dios, que es la expresión. Hay rebelión en su corazón. Entonces, aunque ellos eran ya, por así decirlo, dioses, al nivel de hijos, como acabamos de ver en el Salmo 82, aunque ellos eran dioses al nivel de hijos, la expresión de que ellos quieren ser como Dios es más profunda y trae otras implicaciones. Ese deseo contiene un profundo nivel de perversidad que el Altísimo no tolera, tal y como vemos en la caída de Luzbel y su destierro, por así decirlo, de los cielos en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Entonces, basados en lo anterior, podemos establecer un cimiento importante en esta enseñanza, y es que en el juicio de la Torre de Babel a las naciones, además de confundir su lenguaje, también Dios el Altísimo se apartó de ellos como Dios y los entregó a los dioses de las naciones, que son príncipes en los aires, que influencian y controlan desde los aires los asuntos de los hombres. Eso se ve muy claro en la Biblia en Daniel capítulo 10. El verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, oiga esos términos, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Son reyes en una área cosmológica y geográfica en los aires que se llama Persia, sobre la región terrenal de Persia. El verso 20 dijo, él me dijo, hablando el ángel que está hablando con Daniel, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá otro reino, otro principado en un área geográfica tanto terrenal como en la cosmología de lo espiritual. El príncipe y el reino, hay un reino de Grecia. Así que también ya vimos que en varias de las traducciones de Deuteronomio 32:8 vimos ciertas expresiones que nos van a ayudar en esto que estoy diciendo. En New American Bible Revised Edition, la versión americana nueva de la edición revisada, dice de que la división de las naciones se hizo conforme a la asamblea celestial. Oiga esos términos, hermano. Es como un concilio celestial, una asamblea celestial. También tenemos que la New English Translation, la traducción nueva del inglés, y la traducción nueva internacional de los lectores traducen y dicen que la división de las naciones en la Torre de Babel se hizo conforme a los ángeles en la corte celestial. Hay una corte celestial. También la traducción nueva viviente dice de que la división de las naciones Dios la hizo conforme al número de su corte celestial. También en español la nueva traducción viviente dice que la división de las naciones en la Torre de Babel se hizo de acuerdo al número de su corte celestial. En otras palabras, hay una corte celestial, hay una reunión celestial, hay una asamblea celestial. Esas son expresiones que estamos viendo en estos pasajes, en este versículo, en estas traducciones.
Eso concuerda con los siguientes pasajes. Mira, hermano, esto no es nada extraño en la Biblia, eso ya está ahí. Es extraño para nosotros porque no leemos bien la Biblia, pero ahí está, hermano. En Daniel 4:17 habla y dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿De qué está hablando este pasaje? No lo voy a leer aquí, está en Daniel 4:17, pero si usted lee todo el capítulo y todo lo que está alrededor de esto, lo que pasaba es que el rey Nabucodonosor se estaba gloriando de el imperio que él había creado con la gloria de todo su reino, y vino el juicio de Dios contra él y fue decretado por los Watchers. Oiga bien, aquí dice, la sentencia fue por decreto de los Watchers, de los vigilantes, y los santos dieron una resolución. Acabamos de ver la corte celestial, acabamos de ver la reunión de los dioses, dice Salmo 82:1, la asamblea celestial. Hay un grupo de seres divinos que toman decisiones sobre la vida y sobre las cosas de los hombres en la tierra. Así que este es un pasaje en donde se ve que por decreto de los vigilantes o de los watchers se ordenó que Nabucodonosor se volviera como un animal y le crecieron las uñas. Dice que le creció el pelo como las águilas, andaba bien peludo y andaba comiendo pasto y andaba como loco. Por eso le digo, no toda la gente que uno ve allá afuera que actúa como locos son locos, hermano. Tiene que ver con asuntos espirituales. Pero este es un ejemplo en donde la corte celestial, la reunión de los dioses, los seres espirituales divinos están tomando decisiones, por supuesto, bajo la guía del Altísimo, el Dios primario, el Dios único. Pero ellos están tomando decisiones como watchers, como vigilantes sobre los asuntos de los hombres. En Daniel 4:17 vimos eso. Ahora, también hay otro pasaje más en Primera de Reyes 22, del 19 al 23. Voy a leer en la Reina Valera de 1960, verso 19. Primero Reyes, capítulo 22, verso 19. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. El profeta le está hablando al rey Acab y le está hablando también al rey de Judá, que había venido para visitar y para unirse en guerra contra Ramón de Galaad y rescatar unas tierras. Y entonces el profeta le está hablando a Acab porque fue determinado en los cielos que había llegado el día de su muerte. Y el profeta está compartiendo lo que él vio en los cielos para que se cumpliera esa palabra y Acab muriera. Vuelvo a leer el verso 19. Entonces él dijo: oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Verso 20. Y dijo Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Verso 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Verso 22. Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Verso 23. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Así que vemos que después de eso se enojó el rey y puso
al profeta Micaías en la cárcel y se fue a la guerra y hasta él se disfrazó como cualquier otro soldado, pero una flecha tirada al azar lo lanzateó justo donde está la coyuntura de las protecciones que usaban ellos en la guerra, y Acab murió porque se llegó el día de su muerte. Así que vemos aquí otra vez el concilio divino, la corte celestial, hablando y decidiendo acerca de la vida de Acab, en este caso el día de su muerte. En Daniel 4 vimos que estaban decidiendo sobre la vida de Nabucodonosor, no para muerte, pero para que viniera calamidad contra él. Fue algo decidido. Y como ya vimos en el Salmo 82, dice de que Dios está en la reunión de los dioses. Así que esto no es nada extraño, está en la Biblia. Es algo que a veces quizás no lo hemos pasado desapercibido, eso es todo. Ahora, esto, como dije, no es cosa nueva, que Dios usa una corte celestial o un concilio divino o una asamblea o reunión de los Benei Ha-Elohim para decidir sobre los asuntos de los hombres, reunión de los Watchers, reunión de los vigilantes. Para nosotros sí suena nuevo porque no conocemos muchas cosas ni de la Biblia ni del reino de Dios. Alguien dirá, pero ¿y por qué no puede Dios tomar la decisión por sí mismo? ¿Por qué tiene que consultar otros seres divinos? ¿Qué acaso Él no sabe ya todas las cosas? Bueno, la respuesta que yo le daré a alguien si preguntara eso es dando un ejemplo de otro aspecto del reino en el cual Dios no necesita nuestra ayuda, pero sin embargo Él así quiere hacer las cosas y Él es Dios. Y me refiero a lo que nosotros llamamos ganar almas para Cristo. ¿Podría Dios ganar a la gente sin la ayuda suya y mía, hermano? Por supuesto que sí. Él podría enviar ángeles, Él podría enviar seres divinos santos. Nosotros no estamos perfeccionados. Lo que menos tenemos es de perfectos. Pero sencillamente Él quiere que nosotros como humanos imperfectos prediquemos las buenas nuevas de salvación en Jesús para el perdón de los pecados del hombre. Él no nos necesita, hermano. Pero sin embargo, Él viene y usa a los hombres con ese propósito. De la misma manera, Él no necesita de consejos de estos otros seres creados o estos Benei Ha-Elohim o estos hijos dioses que Él tiene en la corte celestial. Él no necesita los consejos porque Él todo lo sabe, pero es la manera en que Él funciona en su reino. Él quiere dar oportunidad a sus criaturas para que participen con Él en su reino, y eso lo podemos ver muy claro. Así que se deja ver en la Biblia que a Dios le gusta que sus criaturas participen en sus planes. Bendito sea su nombre por eso. Se le agradece profundamente el abrir las puertas de la oportunidad para que le sirvamos de diversas maneras, aun cuando no somos dignos. Y Él tiene otros seres que podrían hacerlo mejor que nosotros. Sin embargo, Él quiere que nosotros seamos los que hagamos ese trabajo. Pero debemos estar conscientes de que por el momento no estamos completamente listos. Él nos ha permitido predicar las buenas nuevas de salvación a pesar de nuestra imperfección. Pero en otros videos yo he compartido en mi canal de YouTube que el evangelio del reino no es lo mismo que el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, una persona que, vamos a suponer, los hermanos van a un parque y empiezan a compartir y viene alguien y se arrepiente de sus pecados, es un borracho, es un fumador, es un drogadicto, pero se convierte y viene a los pies del Señor allí y se arrepiente de sus pecados y ya se viene con los hermanos a la iglesia, etc. Desde el día siguiente, esa persona ya puede anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación para el perdón de pecados en la sangre de Jesús. Pero esa persona todavía no está capacitado para predicar el evangelio del reino. Muchos hermanos piensan que el evangelio que tenemos ahorita de buenas nuevas, una vez que eso sea predicado en todo el mundo y aplican Mateo 24:14,
entonces vendrá el fin. Perdónenme, hermanos, pero según mis estudios no es así. Si usted se fija en la expresión de ese verso en Mateo 24, otro día lo vamos a ver más ampliamente, pero si usted se fija allí cuidadosamente, está diciendo que es el evangelio del reino. En el caso del borrachito que se convirtió en el parque, él puede predicar al día siguiente el evangelio de buenas nuevas, definitivamente, pero cuando uno va a predicar el evangelio del reino, esa es otra cosa, hermano. ¿Por qué? Porque este borrachito transmite un mensaje de la palabra de Dios para las personas, pero el evangelio del reino, la persona que predica debe ser el mismo es el mensaje. En otras palabras, solo Jesús predicó ese evangelio. Ahora, Él necesita que nosotros vengamos a ser como Él después de la incorrupción y de la inmortalidad, como explicó en los primeros videos de mi canal, en la parte 5, los primeros videos, 1, 2, 3, 4, 5 videos de la parte 5 explico acerca de la resurrección, y que aquellos que participan en la primera resurrección son los que van a ser revestidos y transformados con inmortalidad. Son los únicos que estarán capacitados para predicar el evangelio del reino, porque ellos mismos serán el mensaje. Ellos serán Jesús. Solo Jesús puede predicar ese mensaje. Los ángeles no pueden predicar eso, hermano, porque ellos no han sido redimidos. Ellos no han pasado por el proceso de salvación, ni pueden. Solo dijo Jesús que solo aquellos que son nacidos del Espíritu y de agua son los que pueden. Los ángeles no pueden hacer eso. Solo Jesús pasó por eso, porque Él pasó por el agua de un vientre en una mujer humana. Otro día vamos a estudiar un poquito más detenidamente, pero cuando en el libro de Apocalipsis se menciona de que los ángeles vienen a predicar el evangelio eterno, hermano, no se está refiriendo a los ángeles del cielo. Ellos no pueden hacer eso. Se está refiriendo a aquellos que Jesús dijo que participan en la primera resurrección en Lucas 20, 35 y 36, que serán como los ángeles. Estos son los mismos a quienes están dirigidos el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. 7 veces dice ahí, escribe al ángel. ¿Usted cree que le iba a decir, escribe al ángel porque ese ángel anda mal? Y tiene que arreglarse para que llegue a ser vencedor, porque si no le voy a quitar su ministerio. Se está refiriendo a ángeles celestiales. No, señor. Está hablando de personas, pero eso lo vamos a estudiar más adelantito. Pero nosotros debemos comprender eso. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.